Radioactivo DCS presenta. Hola amigos, bienvenidos a su programa Té con Moni. Bueno, la semana pasada se quedó pendiente cómo extraer o la fabricación de nuestros aceites esenciales. Cómo fabricarlos en casa. Me contaron que no es tan complicado. Entonces vamos a iniciar. Hola Carlos, bienvenido. Bueno, pues entonces vamos a cumplir la palabra de la semana pasada. ¿Cómo extraer o cómo hacer nuestros propios aceites? Bienvenido. Gracias, Moni. Un saludo a todo tu público. Bien, hay diferentes formas de obtener nuestros propios aceites, aunque no sean esenciales, tienen la misma función. Finalmente, los aceites esenciales se diluyen en un aceite base, en un aceite vehículo. Mira, quisiera interrumpirte un poquito nada más. Tú te estás marcando mucho esa diferencia y yo no la había contemplado. ¿Cuál es la diferencia entre un aceite esencial y uno no esencial? Bien, el aceite esencial es el que se obtiene, por ejemplo, de la destilación. Es un aceite muy puro y muy concentrado. De hecho, habíamos comentado el porqué del precio tan alto en los aceites esenciales, porque se necesita cierto proceso, lleva su tiempo y también una cantidad enorme de materia prima. Eso es un aceite esencial. El aceite que no es esencial es el que vamos a preparar en nuestra casa. No es esencial porque no está tan concentrado, pero tiene exactamente las mismas funciones. Y se hacen igual, puede ser un aceite esencial de rosas como uno no esencial, igual de rosas. De rosas, así es, exactamente. Bien, hay diferentes formas y todas ellas se pueden hacer en casa y con lo que tenemos en casa, en la cocina. Así de sencillo. Rápido. Así de rápido. Mira,
La primera y muy usada comúnmente, tiene su tiempo, es la de maceración en frío. Macerar. Si quieren hacer un aceite de romero macerado, vamos a quitar todas las hojitas de nuestra planta de romero. Las vamos a picar, si ustedes quieren picarlas un poquito. No vamos a hacer tacos, así que con 2 o 3 piquetes que les demos a las hojas, con eso es más que suficiente. Además no es muy grande. No es muy grande. En mi experiencia personal y en mi opinión muy humilde y muy personal, sugeriría, y es solamente una sugerencia, usar aceites de buena calidad. Algunas personas utilizan el aceite de oliva extra virgen. No me gusta porque tiene un olor muy fuerte, pero es mi opinión personal. Sugiero que se utilice aceite de aguacate o de pepita de uva. ¿Me va a influir un poquito en el costo? En el costo, sí, es un poco más caro, pero tiene mucha mejor calidad. Conserva, en mi experiencia personal, conserva mejor el aroma de la planta o el producto que estoy utilizando y no así el de la oliva, por ejemplo, porque muchas veces predomina el aroma de la oliva y al rato andamos oliendo a comida y no a manzanilla, por ejemplo. O también, por ejemplo, he sabido que se llega a utilizar el aceite para bebé. Sí, pero en estos casos el aceite para bebé es muy barato. Primero lean la etiqueta y chequen qué es lo que tiene el aceite para bebé. Sí. En otro programa anterior mencionaba y quise ser muy categórico en que los aceites esenciales no deben consumirse. Exactamente pasa lo mismo con el aceite para bebé. En el caso de algunas plantas que se utilizan en la cocina, es posible consumirlas. Por eso sugiero que se usen aceite de aguacate o de semillas de uva. Creo que ustedes ya probaron alguno de los aceites. Sí, buenísimo, de orégano, aceite de buenísimo orégano, para la ensalada. mismo que pueden usar para las ensaladas como para las terapias. Y ahí donde viene la importancia de la calidad y el tipo de aceite que vayamos a utilizar. Así es. Pero ahorita, por ejemplo, dices tú para consumir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es para como aromaterapia? Claro. También no es un poquito peligroso utilizar, por ejemplo, no lo sé, el aceite de bebé que lo estés inhalando, o ahí sí no tiene nada que ver. El aceite de bebé no tiene mucho que ver en cuanto a la inhalación, porque si está hecho para el bebé, el aroma es muy suave, la piel del bebé es 10 veces más delgada que la del adulto, entonces sí tiene algunas restricciones en cuanto a lo que debe de contener o no, pero igual no sugiero el aceite de bebé para preparar aceites con ciertos aromas de ciertos productos. Bien, continuamos. Trocean las hojas de romero, por ejemplo, o de albahaca. Las ponen en una botella de vidrio y añaden el aceite de su preferencia. Y este se deja macerar por 40 días en un lugar oscuro, por ejemplo, en la alacena. De vez en cuando, una vez al día, se sacude la botella y se vuelve a guardar. Se deja en este espacio y se repite este proceso de sacudir la botella durante los 40 días. Esa es la maceración en frío. Hay otro tipo de maceración que se deja a la intemperie. En la azotea, por ejemplo, en el patio donde le dé el sol, donde le dé la luna. Es exactamente el mismo proceso. Se pican las hojas, insisto, si es de romero o si es de albahaca, hierbabuena, menta, manzanilla. Se ponen en la botella, se agrega el aceite y se deja en la azotea o en el lugar donde le dé el sol todo un ciclo lunar. Es decir, aproximadamente 28 días. Bien, esta es la otra manera. Se voltea la botella de vez en cuando o todos los días. También para que para le dé la el que sol. Va arriba, debe ser oscura, debe ser ámbar la botella. Mientras está en el sol, no. Una botella cristalina. Al menos así me ha funcionado. Ajá. Bien. Después, en ambos casos, después de que ya se pasaron los 40 días o los 28 del ciclo lunar, este aceite se filtra una o varias veces en un paño muy fino por cualquier partícula que pueda a la hora de aplicar en un masaje
dañar, lastimar la piel, sentir la aspereza o el raspón de alguna partícula de la hoja, por ejemplo, de una rama que se nos pudiera quedar por ahí. Se filtra una o varias veces con un paño muy fino. Se embotella, ya lo habíamos dicho antes también, en esas botellitas de color ámbar, de esas como botellas las que se utilizan los homeópatas o Ajá. donde viene el vino. Sí. Esas botellas son ideales para guardar este tipo de aceites. Perfectamente cerrado y en lugar fresco, seco y protegido de la oscuridad. Aquí, para el clima de aquí, ¿sería recomendable el refrigerador o no es para tanto? Cuando hago aceites en cantidades grandes, lo guardo en el refrigerador. ¿Sí? Cuando lo voy a usar, lo transfiero a botellas más pequeñas, que donde se consume o se termina muy pronto. No hay tiempo de que se haga rancio, porque es lo que sucede cuando permanece mucho tiempo en el calor. El aceite se vuelve rancio. Ok. Bien. Entonces ya llevamos dos técnicas. Otra es el baño María. Ya sabemos todos, ponemos una sartén o una cazuela con agua y dentro de esta ponemos una olla más pequeña donde ponemos nuestras hojas o flores y ahí agregamos el aceite. Lo dejamos hervir por 1 hora sin dejar de mover y lo dejamos enfriar. Mañana se repite el proceso, se vuelve a hervir durante 1 hora meneando constantemente. Se vuelve a dejar enfriar y al tercer día se repite la misma operación. Se vuelve a hervir durante otra hora meneando constantemente. Se deja enfriar por esta última vez, se filtra muy bien y se envasa. Y por ejemplo, ¿hay alguna especie o flor o que únicamente su proceso sea que sea nada más esto es en maceración o nada más esto se puede hacer a baño María es indistinto, repito, insisto en esto, en mi experiencia he utilizado todas por saber cómo se hace y saber los resultados. Lo que estoy compartiendo aquí es con base en mi experiencia personal. No quiero que nadie me cuente, no quiero que nadie me diga y no quiero quedarme con la curiosidad. Voy y experimento. No, y sobre todo que tú los utilizas ya de manera profesional, ya es Así para es. tu trabajo, entonces tiene que estar esto pues más que comprobado. Así es. Y yo creo, Carlos, que bueno, nos van a hacer falta programas. Así ¿Cómo es. ves si para la siguiente vez ya nos das un poquito los usos específicos para de lo más que se pueda, que podamos abarcar? Las especificaciones, por ejemplo, de la manzanilla, de la hierbabuena, que yo digo que eso va a ser también un tema muy importante, y me gustaría nada más que tú me mandaste aceites para embarazar. Así es. Y entonces me gustaría que si nos da tiempo, que lo pudiéramos comentar. Claro que ¿Te sí, parece? Claro que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, amigos, nos vemos la próxima semana y yo te deseo lo mejor porque te lo mereces.